Como la cabellera de las adolescentes, la higuera de Ramala está seca. Se enreda ensortijada y es una manera de dejar ver la higuera y me recuerda el árbol de mi casa en el invierno. Desde lo alto de los minarates el viento trae la voz del Muslaim. Es la voz de Alá a través de las calles y las enredaderas, torres y almenas encerradas entre alambradas que se clavan en el cuerpo y en el alma. Jerusalén fue perdida. Jerusalén fue poblada de soldados vestidos de grises, trepados en jeep, sucios de polvo y sangre, encañonando a hombres cubiertos de turbantes. La ciudad sagrada es envuelta por la niebla del olvido. La ciudad sagrada se ha perdido para siempre. En fin, estos son los sentimientos que voy recogiendo, donde vivo, donde estoy, y después se van convirtiendo en poemas, pequeños poemas, y voy dejando escrito en cada piedra un telegrama, en cada lugar donde voy una huella, para que los que vengan después de mí puedan leer y saber qué fue lo que ocurrió. Si yo conozco esta realidad de Jerusalén, de los pueblos palestinos, y la cuento y la narro en cine, en poesía, en libro, en pintura, estoy contribuyendo de mi manera, con modestia y fuerza, pero con lo que yo soy, a la causa de Palestina y a la justicia de sus planteamientos y de sus deseos más profundos, que es vivir en libertad y poder construir sus vidas, sus familias, sus sueños, sus amores. Ese es el sentido de mi acción. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto. الرزنامة عليها صورة من تشيلي البلد الذي نعيش فيه، ودكاننا اسمه آخر قمر، وعندنا زباين كتير. Ese fue, sí, está bien. Hagamos otra de protección. Ya, incluí ahí sobre tener muchos clientes. Sí, claro, digamos hasta muchos clientes. Está bien, nada. Vamos a hacer otra de protección. Sí, porque después se te va y la protección me la hace Grabando. al agua. الرزنامة عليها صورة من تشيلي البلد الذي نعيش فيه، ودكاننا اسمه آخر قمر، وعندنا زباين كتير. Perfecto. Bien. Muy bien, muy bien.
muy bonito. Vamos a la otra que... Muy bonito, sigue así con ese tono porque tiene una voz muy, muy bonita. في هذه الرزنامة صورة من تشيلي البلد التي نعيش فيها. Sí, soy un chileno de origen palestino. O sea, mis abuelos son palestinos, mis abuelos son árabes. Y yo nací en Chile y estoy muy arraigado, además mi vida ha sido muy arraigada en la provincia chilena, no en Santiago, sino en la provincia, donde he compartido junto con el pueblo chileno toda su experiencia histórica. Participé conjuntamente con el pueblo chileno en lo que era conquistar la utopía y la libertad de este país, de los más pobres, de los más desposeídos, con el gobierno del presidente Salvador Allende. Trabajé junto a él y fui perseguido y exiliado y luché contra la dictadura. Y hoy día lucho porque Chile sea más democrático, más abierto y existe una justicia social más profunda. Y entre tanto eso, por supuesto, soy chileno. Yo creo que la nacionalidad de los cineastas es el lugar donde filman sus películas. Yo creo que eso es definitivo. Porque la tecnología del cine es la misma en todas partes del mundo. La diferencia está en el punto de vista. Dónde, cuándo y por qué se pone la cámara en un lugar. Porque la naturaleza lo determina. Desconcertado, recorrí buscando en esta ciudad extraña y lejana el camino de Santiago. Santiago de Chile era al final el fin de mi camino. Por lo menos tenía un propósito claro: encontrar el lugar donde estaba enterrado mi padre y sobre todo encontrar a mi hermano. Yo no podía estar filmando en Palestina sin tomar en cuenta cómo las flores crecen entre las piedras y tienen espinas. No puedo no tomar en cuenta el viento del desierto, la resequedad de la tierra. No, los ojos perdidos en el horizonte, la melancolía de los palestinos que pareciera que están soñando con un mundo que tuvieron hace mucho y que perdieron para siempre. Y cuando filmo en Chile, en Chillán, tampoco puedo dejar de tomar en cuenta lo que son los campos alargados del sur de Chile, las alamedas del sur de Chile, las grandes piedras al lado de los ríos que casi hacen desaparecer la distancia, la relación entre ellos y el ser humano. La cordillera de los Andes, que es un hecho que determina la condición de este país. Este país es un país, el chileno vive equilibrándose entre el mar y la cordillera, borrachos de sol, casi al borde de la demencia y la locura poética. Por eso es que este país es un país de grandes poetas como Pablo Neruda, Pablo de Roca, Vicente Huidobro, grandes poetas que vivieron con la obsesión de la naturaleza. Entonces también soy chileno, muy profundamente chileno. El camino es fatal como la flecha entre las grietas de oro. Miguelitín es uno de los cineastas aún más respetados yo creo que a nivel mundial probablemente, y a nivel latinoamericano es uno de los grandes, sigue siendo uno de los grandes, porque es una trayectoria que es en términos como de valoración extra cinematográfica también de lo que significó en un momento también para una conciencia social de todo un continente. El nombre Miguelitín es una figura relevante, está a la par de un García Márquez, por ejemplo, o un Carpentier. Él dentro del cine latinoamericano de las últimas 3 décadas yo creo que es un nombre que no se puede soslayar, claramente. O sea, de hecho el gobierno mexicano le entregó la medalla al mérito cultural, tengo entendido, y ahora hace poco en diciembre Miguelitín fue el presidente del jurado del Festival de La Habana. O sea, es un hombre que a pesar de que está filmando poco en general y que sus últimas películas no han tenido buenos resultados de crítica, es un nombre que es insolayable dentro de lo que es la imaginería cultural latinoamericana. Pero por otro lado también está la figura de Miguelitín, que yo creo que en ese sentido es súper importante también centrarse en lo que él significa como persona, más allá de sus películas. Creo que Miguelitín, también Raúl Ruiz, pero Miguelitín tiene una facultad de que es casi el mismo, es un arquetipo en sí mismo, un personaje.
porque la forma en que él desarrolló su carrera, las diferentes circunstancias que lo llevaron a salir del país, él antes del golpe militar, él era presidente de Chile Films, que es un cargo político, pero era como el encargado del desarrollo del cine en este país. Entonces tuvo ya muy joven un poder político, artístico importante. Después del golpe de Estado, él se va, se exilia, hace películas en México, Nicaragua, pero de alguna manera él es casi como un émulo de sus propias películas, ¿ah? Como estos grandes héroes libertarios que liberan a los pueblos oprimidos, que es uno de los temas constantes de sus películas. De alguna manera la figura de Miguelitín también iba con ese rango. Buenos días. Buenos días. ¿Tiene su segundo apellido? Sí, Terra. ¿Por qué? Bienvenido a Chile. Y fue entonces cuando comencé a vivir mi vida, como si el futuro fuera ya un hecho del pasado. He sido coherente con mis planteamientos, con mis ideas y con mis sentimientos. Nunca hice una película por encargo, nunca hice una película que alguien me dijera lo que yo tenía que decir, siempre he dicho lo que yo he querido decir, y por eso he buscado siempre producir mis propias películas y ser yo quien asume el cine como si estuviera escribiendo una novela o con la libertad de un poeta o con la libertad de un hombre que hace pintura. Y entonces, claro, ha sido siempre, he estado muy ligado a la vida. Cuando en este país hubo democracia, pues hice un cine en relación a esa vida democrática. Cuando hubo dictadura, hice contra la dictadura. He sido perseguido, he estado muchas veces a punto de perder la vida. He hecho un cine siempre al riesgo de la vida misma, en que no hay mucha diferencia entre lo que está ocurriendo en la realidad y lo que cuenta el filme. He ido siempre y voy siempre a los lugares donde yo creo que se necesita una voz que hable y que diga para contar y narrar los sufrimientos y las injusticias que están sufriendo los demás. Entonces en eso he sido absolutamente coherente en todas mis películas. No hay ninguna película que escape a esos principios. O sea, humanismo, humanismo, humanismo. ¿Qué pretende probar con eso? Uno de los dos está de más aquí. Déjeme tranquilo. Ahora va a apreciar más la vida, ¿no es cierto? Pero ese era solo un juego.
el mismo hecho de que haya vuelto a Chile clandestino a rodar el Acta General de Chile, que después García Márquez hizo la novela corta, de alguna manera da como la idea de que Miguel Lethini en sí mismo ha construido, intencional o no, una figura propia del mismo. O sea, Miguel Lethini es una figura mítica dentro del cine chileno por sus películas, por el éxito internacional básicamente, pero también él lo que ha construido por ser un disidente político que se arriesgó a volver a Chile, y por todo lo que construyó a partir de lo que hablamos del Chacal de Nahuel Toro, una película tan brillante, y construyó toda una carrera internacional que prácticamente en Chile no se ha visto. Y yo creo que hay un cierto consenso de público y de crítica en Chile que es la película más importante de la historia del cine chileno. En ese sentido hay pocas opiniones contrapuestas. Alguna gente dice que es Tres Tristes Tigres de Raúl Ruiz, pero yo me incluyo también en pensar que El Chacal de Nahuel Toro es la película más importante que se ha hecho en Chile por trascendencia histórica, por lo que significó en términos estéticos para Latinoamérica también, y porque fue como uno de las partidas más brillantes que haya tenido un cineasta en este país en cuanto a cine. O sea, yo creo que Miguel Lethini hizo su mejor película con la primera. O sea, partió de una forma en que ya no se pudo superar más. La primera mía, El Chacal de Nahuel Toro, sí, fue el año 68. Es una película que nace justo de la necesidad de expresar un sentimiento en contra de una injusticia muy grande, como es la situación de los pobres, de los marginados, en un país capitalista subdesarrollado como Chile, y donde hay una gran concentración de la riqueza en pocas manos, sobre todo la tierra, en la que el campesino marginado no tiene ni siquiera la tierra que lleva en sus hojotas, que lleva en sus sandalias. Y es la vida de los más pobres, los que están marginados de todo el sistema social. La gente que, de algún modo, como llamó un poeta en aquella época, nacían muertos, no tenían prácticamente vida. Y este fue un caso que estremeció a la opinión pública chilena, porque se trataba de un hombre que había sido tratado en su vida como prácticamente un animal y luego es recuperado cuando comete un crimen, y en la cárcel le enseñan a ser ciudadano, a ser chileno, a ser un hombre en sociedad, y cuando ya está convertido en eso, lo matan, o sea, lo educan para matarlo. Y es de alguna manera una metáfora simbólica de lo que el proceso del capitalismo y de lo que hoy se llama el neoliberalismo económico hace con los seres humanos. Un gran sistema de educación para explotarlos y finalmente matarlos. Esto es lo que quería decir y esto fue lo que dije. No creo que nos ha dado, en la carrera de él nos ha dado nuevamente, ¿ah? Porque obviamente que pertenece a una década en que todos los nuevos cines latinoamericanos y todos estos afanes revolucionarios por cambiar el mundo están entrando en la última fase histórica de estos movimientos. Y dentro de ese esquema y dentro de Latinoamérica, el nuevo cine chileno, como se llamó en su momento, fue uno de los movimientos más fuertes que surgieron en los últimos años 60. Y justamente partir con un grupo de cineastas que tenía una preocupación social, digamos de una visión bastante partidista, también socialista de los fenómenos políticos, Miguel Lethini partió con una película que marcó un antes y un después claramente. Entonces fue una cosa demasiado, un sol que brilló inmediatamente en el mismo momento de su nacimiento, ¿ah? Por eso la importancia. Sí, claro, eso busqué siempre que fuera como un documental. Incluso rayamos el negativo para que pareciera incluso más rayado de lo que está ahora. ¿Por qué? Porque pensé que nunca la película iba a tener una vigencia de 40 años, ¿no? Y la va a tener de mucho tiempo más. Cuando la hice yo tenía 25 años y parecía que filmar en colores, por ejemplo, en esa época parecía como un lujo, como una cosa superflua e innecesaria. Entonces blanco y negro había que tratarlo casi como un documental. Este también era un planteamiento que correspondía a toda una generación de cineastas latinoamericanos, que somos los que fundamos el nuevo cine latinoamericano, o sea, un cine con una postura social, con una postura política, claramente antiimperialista y claramente buscando la revolución que encabezaba el Che Guevara, la revolución que encabezó Fidel Castro, la revolución que en Chile encabezó Salvador Allende. Entonces esto tiene que ver
contenido y forma tienen que ver con este concepto fundamental. Antes que cineasta éramos revolucionarios, o queríamos ser revolucionarios. Bueno, es una película muy al estilo del cine político italiano de los años, que comenzó en los años 60, lo de Francesco Rossi, de esa gente, donde se entrecruza claramente la ficción y el documental. Las historias están reconstruidas con un nivel de verosimilitud muy grande, por lo tanto que en un momento parece que estuvieras haciendo un documental, ¿eh? Porque tú eres, Señor, indulgente y piadoso y de gran misericordia para los que te invocan. Escucha, Señor, mi oración y atiende a la voz de mis plegarias. En el día de la angustia te llamo porque sé que me oyes. No hay, Señor, en los... mostrarse ante ti y honren tu nombre porque tú eres grande y obras maravillas, tú eres... Claro, eso. الرزنامة عليها صورة من تشيلي البلد الذي نعيش فيه ودكاننا اسمه آخر قمر وعندنا زباين كتير وشيء غريب ليس نعرف لماذا يقولون لنا أتراك وشيء غريب ليس نعرف لماذا يقول لنا أتراك في هذا البلد. A ver, el cine es una multiplicidad de elementos, se trabaja con el doblaje, como dijo nuestro técnico jefe. Él dijo el 80% es sonido directo, pero él lo tiene que mejorar aquí, tiene que sacar impureza, pero el sonido es directo, el sonido de Palestina. O sea, pero no se puede trabajar al 100% directo, porque después, por ejemplo, las intervenciones de un personaje como por ejemplo el narrador, no tiene sentido estar grabándolo allí. Además que yo me di cuenta que en esta película debería haber existido un narrador cuando filmamos una escena de la película y vi que yo estaba poniendo la cámara desde el punto de vista de alguien que está narrando algo que está ocurriendo allá. Entonces yo le dije a Miguel Giovanni, a mi hijo, que es el director de fotografía, esta película claramente está siendo narrada por alguien que recuerda. Y esos son mi abuelo, mis tíos, yo mismo. Entonces, bueno, incorporamos el narrador y eso se hace después en el estudio. O sea, yo le estoy pidiendo a Fuad, por ejemplo, que interprete un sentimiento que yo tengo, porque los sentimientos de los seres humanos son los mismos, sean árabes, sean judíos, sean ingleses, sean chilenos, y el mismo Chile es un país que tiene desde el norte hacia el sur diferencias de tipo raciales, étnicas, pero tiene una cultura humana, o sea, somos seres humanos, y los sentimientos del odio, el amor, la pasión es la misma. Ahora, para escuchar o no, entender los textos, no, porque yo mismo he escrito el guión y he visto cómo se traduce, entonces sé lo que están diciendo. Ahora mismo estoy escribiendo un texto que se va a decir en árabe, entonces, claro, la diferencia es que el sonido es diferente, pero el sentimiento es el mismo. Por ejemplo, aquí hicimos una película en Chile que se llama La Tierra del Fuego y que tomaba la vida de los conquistadores europeos, pero también de los onas que vivían en el sur de Chile, que hablaban un idioma que se perdió. Lo recuperamos para de los archivos idiomáticos y lo convertimos en idioma vivo en la película. Es importante. Bahanya Jondontu, con Tichek, Yenta Haltol, Jojo Wanuren. Maklgach Yeshin Kaosishek. Sí, pero hay que hacerlo en inglés. No, ¿por qué? Pero lo mismo me preguntan a mí en Palestina también cuando llego, ¿por qué tú no hablas inglés? Y yo le digo, porque no quiero hablar inglés. Curioso fenómeno. No quiero hablar el idioma del imperialismo, porque cuando uno habla el idioma del amo, termina siendo sirviente. Quiero hablar mi idioma para ser libre. Entonces dices tú en Japón, por supuesto hay que hacerlo en japonés. Hay que usar... ahora el árabe es un idioma tan hermoso y el dialecto de Beisahur, que lo conozco desde niño, suena tan
tan bonito al oído, que hay que rescatarlos, porque si no también esos idiomas se pierden. No puedo, pena. Estoy cansado. Lejos de mi casa. Que yo más recuerdo y más me emociona de Miguel, que claro, cuando yo llegué a esa película, que era una coproducción con Italia y España, y era una gran película, y yo era de mis primeras películas, entonces yo llegué muy asustada. Y además en esta película yo era una princesa indígena que hablaba un dialecto que ya no existe. Entonces tuvimos que investigar el dialecto y cuando yo recibí los textos, que era todo como... yo me puse a llorar y dije, yo no voy a poder hacer esto. Entonces cuando llegué a la filmación y la primera escena que hice, después de hablar con Miguel, del personaje y todo, Miguel se acercó y me tomó la mano y me dijo 2 indicaciones como al oído. Y yo dije, ya. Y me tranquilizó, me dio confianza. Y finalmente los actores lo que más necesitamos es cariño. Aparte de estudiar y de investigar el personaje y de la emoción y los recuerdos, necesitamos cariño. Y Miguel tiene eso, que te hace cómplice y parte del proyecto y te acuna, digamos. No te he servido. Tú tampoco a mí. Ahora tengo que hablar árabe. Bueno, estoy ahí tratando de hacerlo lo mejor posible porque hay que tener las entonaciones y todo, así que escucho música árabe en mi auto todo el día para ver si... sí. Si se te pega a ver si se pega el acento, claro. Sí, pero lo notable es que desde el punto de vista de la imagen nadie duda nunca, y eso es fundamental en el actor o en la actriz o en su trabajo, que es árabe, que es palestina. Tanto así que la gente, cuando estábamos filmando en Beisajur o en Belyala, ellos corregían el traje, decían este traje no me gusta, llegaba una señora y le decía, le prestaba el traje de su abuela a ella, que era una muestra de que de verdad creían que era palestina, sin lugar a duda. Y en la película indiscutiblemente que ella tiene un rostro y una aura de mujer palestina que es muy especial. Yo no sé cómo Tamara lo captó, pero ella tiene esa capacidad de captar en la vida lo que la vida está entregando, ¿no? Pero está como una cierta dulzura con firmeza que ella tiene en la película, hace que la imagen sea mucho más potente incluso que el idioma. تعلم كيف البيوت بالبنن لازم تبني بيتك هيك. ¿A quién le interesa hacer hoy día películas palestinas? Pero si estás viviendo en el país donde existe la colonia más rica palestina del mundo, fuera de Palestina. Aquí los palestinos chilenos son riquísimos. Cuando digo riquísimos, digo que están en las listas de los más ricos del mundo. Sin embargo, son muy pocos los que colaboran y contribuyen a desarrollar y a dar a conocer el arte, la artesanía y la cultura palestina. Entre Valparaíso y Talca
hay en la zona central hay prácticamente otra Palestina. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no reaccionan frente a lo que está ocurriendo en el pueblo y en el país de sus abuelos? لأني يهودية وأنا في إشيلي. بعرف جيتي عشان زلمة. بأمرك إنك تقرأ. سليمان افتح شوف تشيلي طويلة زي العصا. في هذه الرزنامة صورة من تشيلي البلد التي نعيش فيها. Tienen la banca, tienen el comercio, tienen los grandes malls comerciales, tienen este país prácticamente más rico, absolutamente. Eligen presidentes, si quieren, diputados, senadores. Bueno, todo el mundo cuando emigra va buscando nuevas formas de vida que permita continuar la vida. En la historia de la inmigración palestina, el hecho de que Palestina estuviera 800 años ocupada por el Imperio Turco Otomano y de que los pueblos de palestinos sufrieran esta ocupación de los turcos otomanos, que venía de antes de los persas, que estaban los bizantinos, o sea, Palestina prácticamente ha sido ocupada siempre. Llegaron aquí a encontrar una forma de vida y eso me parece absolutamente legítimo. Pero 3 generaciones después, cuando ya se ha acumulado suficiente riqueza, dinero, poder cultural, poder político, es necesario que pongan sus ojos en la tierra de su antepasado y pongan su esfuerzo para tratar de salvar lo que queda de Palestina. Porque aquí no hay precisamente una colonia que sea un yeto apartado, porque los palestinos chilenos o descendientes palestinos son ministros de Estado, incluso hay un ministro que es ministro de Educación, que es de descendencia árabe. Por lo tanto deben actuar sobre la sociedad chilena, sobre la sociedad latinoamericana y sobre la sociedad donde realizan sus actividades para crear conciencia, crear formas de conciencia que impidan que a Palestina se la asesine. Entonces, bueno, voy a ir a la reunión del lado yo. Ya pelado. Chao. Bueno, yo tengo una gran admiración y un gran cariño por Sergio Vitar, desde los tiempos en que participábamos en el gobierno del presidente Salvador Allende, que es uno de los grandes momentos brillantes de la historia de nuestro país, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Yo me siento muy orgulloso de haber participado, y él participó como ministro, y posteriormente Sergio fue apresado por la Junta Militar y enviado a la isla de Daxon como prisionero político, donde él escribió un libro muy importante para la época, donde deja testimonio de lo que fue esa vida, que se llama Isla 10, que es este libro, y que ha tenido varias traducciones en español. Esta es la 10ª edición, en un país donde no se editan más de 2 o 3 ediciones. 10ª edición es realmente es que el libro ha calado profundamente en la conciencia del pueblo chileno, y luego está traducido al árabe, ¿no? Y ahora él ha sido un brillante senador en el norte chileno, en una zona en que había muchos problemas y mucha depresión de tipo económico, y él ha luchado de una forma transparente, clara, por volver a la democracia y por volver toda esa parte del norte a una prosperidad económica. Y luego, para nuestro orgullo como descendientes de árabes, el gobierno de Chile le ha encargado la educación, que es uno de los factores más importantes y fundamentales de un país. Y entonces, pues, y yo también sé, por otra parte, de que hay mucha gente en Chile, mucha gente, que piensa que Sergio podría ser un gran presidente de Chile. Entonces, claro, eso nos llena de mucho orgullo, porque él no pierde su manera de ser. Es una persona sencilla, una persona alegre, una persona asequible. Uno de los pocos ejecutivos chilenos, diría yo, y esa es mi responsabilidad, que contesta el teléfono directamente y está dispuesto a los amigos y a la gente en Chile. Y eso lo percibe el país. Y eso nos llena de orgullo y de gratitud por su gran personalidad política. Bueno, después de lo que él ha dicho, tú puedes ver por qué tenemos una buena amistad, porque los buenos amigos hablan muy bien de los otros.
pero además hay otras razones. Yo le tengo mucho aprecio porque es un tremendo director de cine y es una figura que ha marcado el cine y el arte, pero además ha sido alcalde, ha tenido un compromiso político con la democracia y hemos estado juntos. Uno se une en los momentos duros y hemos estado juntos en una lucha política. Además, en los tiempos que hemos vivido, el sufrimiento del pueblo palestino ha despertado mucho la identidad de quienes nos habíamos olvidado porque han pasado muchos años. Son los países, los papás, los abuelos vinieron de muy lejos, pero la raíz retoma cuando ves que a quienes son de tu sangre los están aplastando. Bueno, primero tenemos que decir, yo sé que Miguel piensa igual, nosotros somos profundamente chilenos, pero eso no quiere decir que tú no reconozcas de dónde vienes. Y entonces nos sentimos realizando una patria nueva que es muy abierta. Y en América Latina y en Chile, los descendientes de árabes han llegado muy arriba políticamente. Y la política es de las actividades más difíciles del ser humano. Para tener una posición política destacada, uno tiene que ser expresión de las sensibilidades más profundas de un país, de su cultura. Entonces yo siempre me he preguntado, ¿qué tiene de común la tradición de los inmigrantes que vinieron de los países árabes con la cultura latinoamericana? Porque esto no ocurre en Estados Unidos, no ocurre en Europa, no pasa en África, no pasa en Asia. Yo creo que uno de los mayores aportes de la cultura árabe es el culto a la familia, ¿no? Nosotros hemos sido niños privilegiados, llenos de cariño, llenos de fuerza, en que la familia, el papá, la mamá, la abuelita nos empujaban a ser los mejores en el colegio, después en nuestros trabajos y a darnos toda esa fuerza que hoy nos permite seguir luchando y seguir perseverando en nuestros principios. Yo creo que esto es una experiencia común, ¿no? Cierto lo que dice Miguel, el tema de la familia. Yo he pensado mucho qué es lo que asimila América Latina de los países árabes, qué tenemos en común, y yo creo que culturalmente es la familia y el afecto, el cariño, recibir al otro, atender al otro. Y las familias árabes son grandes, se protegen unos a otros. Y en la familia latinoamericana también pasa lo mismo. Entonces hay una aproximación cultural de cariños mutuos que ha hecho que los que llegaron de allá se integraran tan rápidamente como lo han hecho. Y por cierto también, como él dice, los hijos de inmigrantes, tenemos que pensar que son inmigrantes. Si el inmigrante viene con una fuerza de salir adelante, se siente distinto, muchas veces marginado. A los primeros que llegaron los llamaban turcos y los miraban muy a menos. Llegaron con niveles educacionales muy bajos, no hablaban el idioma. Y superaron. Y entonces nos transmitieron a los hijos, a los nietos, ese afán de superarse, de educarse, de trabajar, de ser mejores. Y un concepto muy importante a mi juicio, que es un concepto social y político, el bien común. Luchar, trabajar por el bien común. Trascender, ir más allá. Claro, uno se siente parte de una familia, parte del orgullo de ser de una nación y de una cultura y quiere traspasar y ser historia. Esto ha ocurrido, como dice Sergio, a nivel de toda una colectividad que se integró al país, se integró a su cultura, se integró, participó en la poesía, con grandes poetas, pintores en este momento como Tacle, en el pasado como Mafhum Masih, como Benedicto Choaki, como alguien que definió mejor que nadie el norte chileno, que tú señalabas antes, Andrés Abela, y así, ¿no? Muchos otros, sin dejar nunca de tener ese sentimiento árabe, sin dejar nunca de tener el sentimiento de orgullo palestino, pero siendo chileno. Y esto, cuando yo estaba en Palestino, lo he explicado y he intentado explicarlo claramente. Es decir, miren, soy chileno, no dejaré nunca de ser. Hemos participado en la historia de este país. O sea, cuando un hombre como Sergio Vitral ha estado años de su vida en el exilio, como lo he estado yo, pero además ha sufrido la prisión y la persecución por una postura política y histórica junto
al más grande, a mi juicio, de todos los presidentes que ha tenido Chile, que es el presidente Salvador Allende, es ya parte también de la historia de este país. ¿Entiendes? Y esta es algo que trasciende cualquier cálculo racional o formal. Hemos puesto nuestras raíces en el país, pero sin dejar nunca de tener los sentimientos y el corazón en el mundo árabe, en Siria, en el Líbano y ahora sobre todo en Palestina. Hace pocos días que yo vengo llegando de Palestina, donde voy por cuarta o quinta vez, y no solamente a viajar por turismo, sino a hacer cosas, a hacer películas, a filmar, a patentar lo que es el dolor y la fuerza de los problemas que tiene Palestina en este momento, a través de 2 películas, de Crónicas Palestinas y ahora de La Última Luna que estamos terminando. Y quiero hacer una película sobre el muro. Estamos de un pequeño tour adelante. Esta es la sala de Foley, donde aquí el artista de Foley hace los pasos y el grabador graba lo que él dice. No sé si me puede hacer un ejemplito rápido. No. Rápido, dale. Ven esa escena de La Última Luna que estábamos viendo y Roberto está haciendo el ruido de los pasos. Ahí me. Etcétera. Entonces, lo que uno busca es tener bandas separadas para poder mezclar después. Bandas de pasos, bandas de diálogos, bandas de ambiente. Gracias. Bueno, yo estoy terminando en este momento La Última Luna, que es la película que filmamos el año pasado en Palestina, y debo hacer las copias finales para empezar a presentarla a los públicos del mundo. De esa manera, pues creo que voy a contribuir a la creación de una conciencia sobre Palestina y sobre los derechos de los palestinos. Por supuesto, soy un hombre que vive inserto en el mundo y que lo motivan ideas, no creencias, sino ideas, y que reconoce en lo que está ocurriendo en Palestina uno de los hechos más atroces y más injustos que conoce la historia de la especie humana, y por lo tanto mi deber y mi obligación es difundir para contribuir a la creación de una conciencia que lo detenga. Y eso lo puede hacer un chileno, puede ser un polaco, puede ser un europeo, o puede ser también descendiente palestino, pero estos problemas no pasan por las etnias. Todos los hombres somos iguales, todos nacimos con los mismos derechos. Por eso que trato que la película sea lo mejor posible, sea lo más efectivo, sea lo más verdadero, para que en esa misma medida sea más útil. Y todos los medios de comunicación, como hablábamos antes, y el cine, están en manos de los intereses del nacionalismo hebreo. Y cada cierto tiempo ellos hacen grandes películas con grandes presupuestos para recordarle al mundo que hubo la masacre que todos repudiamos de judíos realizada por los nazis. Pero sin embargo no hacen ninguna película sobre lo que está ocurriendo hoy día. Y hoy día he visto el muro. Y cuando yo terminé de filmar la película, que fue en julio, no había muro. Hoy en ese mismo sector se ha levantado un muro de 11 metros de altura. Y la casa y todos los lugares que nosotros filmamos quedaron del otro lado del muro. De modo tal que arrancaron los árboles, arrancaron los olivos, olivos centenarios, entran la retroexcavadora, y sacan los olivos. Eso no es solamente contra los árabes, eso es contra la humanidad, eso es contra la cultura del hombre, eso es contra la naturaleza y contra la vida. Esta gente está matando hasta a Dios. ¿Cuál es la reacción? Hay una reacción, pero es pequeña, a mi juicio. Entonces, cada día, lo que yo filmé en La Última Luna, que ahí está el proyecto de afiche, ya no se puede ver más, porque ya fue destruido.
en 2 meses fue destruido. Entonces me pregunto, si en 2 meses son capaces de aislar 3 pueblos, es que yo estuve ahí trabajando, arrancar los árboles centenarios, arrasar con la vida. ¿Cuánto tiempo les costará terminar con todo Palestina? Yo estuve al lado de los muros, no se escucha del otro lado si hay vida o no, no se escucha ni siquiera el canto de un pájaro, ni la risa de un niño, ni el llanto de un niño. Es cemento, 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 piedra, 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 no se escucha nada. Y esto, por eso quiero hacer una película, para denunciar esa situación, que me parece que el mundo debe conocerla. Y cuando yo hablo del muro, mucha gente no conoce qué es lo que significa. Esos 11 metros de cemento que van dividiendo pueblo por pueblo, villorre por villorre, aldea por aldea. Yo creo que cuando yo vi el muro, yo me dije a mí mismo, esto, que es lo más terrible que yo he visto en mi vida, lo más espantoso que yo he visto. Nunca me imaginé que el hombre pudiera llegar en el desarrollo de la civilización a levantar muros para encerrar a los demás hombres. O sea, hacer cárceles vivas, cárceles sobre la gente común y corriente, la gente del cotidiano, la gente que no ha hecho nada, los inocentes están encerrados. Y además la mano de obra que construye son también palestinas, porque están obligados por la fuerza de la ocupación, la fuerza del fusil, a construir sus propias cárceles. Y esto es como la esclavitud moderna. Y entonces, esto que está ocurriendo, que el mundo no lo conoce, hay que darlo a conocer, hay que explicarlo 1 y 1000 veces. Lo que tienen que entender también los países árabes que están al lado de los palestinos, que pareciera que no se dan cuenta de lo que está ocurriendo, porque nadie protesta de verdad. Y ahí se está provocando un genocidio. Ahí en 5 años más pueden matar a todos los palestinos que viven, que son alrededor de 4,5 millones. Los demás, hay 4 millones de refugiados en los campos de concentración, en los campos de refugiados, que son campos de concentración, donde hay hambre, donde hay miseria, donde hay necesidades. Pero nadie dice nada. El mundo está impávido con los brazos cruzados, mirando cómo se asesina y cómo se termina con un pueblo. Por eso que quiero poner un personaje central que sea una mujer que va de un muro a muro, y una madre que va también, son muchas historias entrelazadas, lleva a su niño a conocer el mar. Cuando llega al mar, el niño está muerto. La realidad palestina es muy triste. Por eso el arte sirve mucho para el espíritu humano, pero no resuelve los problemas que se encargan de crear los políticos, los militares y las ambiciones hegemónicas de un pueblo sobre otro. El cine es la memoria. El cine es la memoria. El cine es la proyección de la memoria en una pantalla. Todo ser humano hace películas todos los días. Cada vez que recuerda, está realmente haciendo una película. Yo amo mucho el cine, hay que entender eso. Para mí el cine es el sentido de la vida. Yo no entiendo la vida sin el cine. Entonces, no podía dejarlo ni podré dejarlo. Aunque me ofrecieran ser mañana lo que fue. Lo que más amo es estar con una cámara, con una idea en la cabeza y una cámara en la mano, haciendo cosas, buscando. Inspeccionando en el alma humana, en los sentimientos, contando historias. Eso me hace muy feliz y le da sentido a mi vida.